Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches. Entrecortado. Buenas noches, sí, le escuchamos. Ok, es que miren que tengo un pequeño problemita técnico porque estoy ahorita sin cámara y tengo como un poco bajo el ancho de banda, pero bueno, voy a mantenerme con la cámara apagada y vamos a desarrollar pues la videoconferencia. Yo quiero consultarles algo. Si ya ustedes ya vieron, ya pues están la mayor parte de los grupos configurados. Ya son bien pocos los que de repente pues ahí me aparecen todavía sin grupo, ¿verdad? Recuerden que las primeras actividades en cuanto a su entrega es el próximo viernes. O sea, de este viernes, que es en 8, ¿verdad? Porque es precisamente el 10 de junio, ¿verdad? Que es la entrega de la primera actividad, que es la actividad grupal, que ya pues tienen que ir trabajando ya como grupo. Y la actividad 2, que recuerden que es el foro, que de igual manera pues está habilitado para que ustedes lo desarrollen. Hoy vamos a aprovechar estos primeros minutos para ver si tienen dudas. Y de igual manera, para poder pues explicarles un poquito un tema que siento que puede ser un tanto complicado para ustedes, pero que si ustedes lo lograron leer, le lograron entender, pues creo que va a ser un poquito más sencillo para ustedes, pero que de igual manera, pues no es malo que lo podamos tocar. Bueno, para empezar, ¿hay alguno de ustedes que de repente tiene alguna pregunta, ya sea por el material que hemos estado viendo, las actividades, el trabajo de grupo que han estado desarrollando o cualquier otra duda de la clase? ¿No? No, ninguno. Ok, bueno. Entonces voy a aprovechar para preguntarles y al mismo tiempo hablar un poquito de un tema que es bien interesante. Si ustedes se fijan en la primera clase, aparece un tema que refiere a lo que es la complejidad y la integración del conocimiento. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes se pudieron percatar desde los antecedentes de lo que es la doxa, la epísteme, con eso empieza lo que es la ciencia. Y que, ojo, los filósofos, de cierta manera, o los griegos en ese entonces, cuando empezaron a ver los fenómenos, ellos tenían la ciencia como la primer, vaya, la punta de lanza para poderle dar respuesta a la mayor parte de los fenómenos de la naturaleza y fenómenos en general. Pero si ustedes se van fijando, poco a poco vamos avanzando y vamos profundizando en una serie de conocimientos que se van enraizando poco a poco y de ahí sobresale diferentes clasificaciones. Ya si ustedes se percataron en otro video que está en la lección, que habla de la aproximación del conocimiento científico, si ustedes se fijan, pasa del concepto de ciencia a ciencias, porque ya no nos podemos quedar con una sola ciencia. Ya tenemos que ver que existe una gran cantidad de disciplinas del conocimiento que van a tratar de darle respuesta a muchas preguntas que el ser humano tiene. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues se nos empieza a complicar un poquito más todas las cosas. Y empezamos a ver que ya el conocimiento es complejo. Entonces, como es complejo, para poder revisar los fenómenos y para poderle dar respuesta a los problemas que se nos presenta, entonces ya vemos que ya no solamente depende de una clasificación de las ciencias, o sea, ciencias desde el punto de vista
que nos dicen cómo nosotros podemos resolver los diferentes problemas. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la complejidad y de la integración del conocimiento. Como el conocimiento es complejo, entonces aparecen unas escuelas epistemológicas, así se le llaman. Esas escuelas nos ayudan a darle o a tratar de darle respuesta a los fenómenos y a integrar el conocimiento, porque ese es el objetivo de esas escuelas epistemológicas. Creo que más de alguno debe haber escuchado ahí concordismo. Otro tal vez se escuchó el término interdisciplinariedad. Y más allá de la interdisciplinariedad está la multidisciplinariedad. Y por último, la multidisciplinariedad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si alguien de repente leyó un poquito o vio el video que ahí aparece sobre ese tema. Hablemos un poco del concordismo. De acuerdo al video que aquí está establecido, aquí aparece precisamente lo que es el concordismo. Recuerden que la complejidad del conocimiento depende precisamente del pensamiento que nosotros, bueno, del pensamiento científico en cuanto a cómo se desarrolla como tal. Entonces, tenemos que ver la capacidad de poder interconectar las diferentes dimensiones que tiene dicho conocimiento y verlo desde el punto de vista real. Es así que hay diferentes tipos de componentes, estrategias que nosotros tenemos que ir interconectando, ¿verdad? Y ir desarrollando. Entonces, creo que si más de alguno vio lo complejo que es la ciencia, podemos ir teniendo ya una noción de lo que ciencia tiene con respecto a los diferentes, las diferentes disciplinas, fenómenos, viendo y tratando de descartando por un lado ciertas cosas, integrando otras, etcétera, etcétera. Entonces aparece lo que es el concordismo. A ver, más de alguno de repente ha de haber escuchado ese término y se refiere mucho a algo que es la religión. ¿Quién me puede explicar un poquito sobre eso? A ver. ¿O no lo pudieron ver en el video? Que es Yo un no. tema de mezcla, como menciona la teología y la filosofía, que no descarta lo sobrenatural de lo natural. No sé si eso sería como una dicotomía. Ujú. Más o menos, pero falta ahí algún elemento de repente. ¿Qué creen que falta por ahí? Pues yo lo veo. A ver. Parece que se le entrecortó. Abogado, ¿Sí? son así como, yo entiendo el término así como en Génesis, me parece que hay una parte que habla así como dijo usted, son como textos bíblicos, como de métodos científicos modernos. Ok, ahí va lo interesante. Más de alguno de haber escuchado un artículo, bueno, yo lo leí en un artículo periodístico bien interesante. Lástima que no lo puedo compartir ahorita en pantalla porque tengo un problemita aquí con la computadora. Que es un artículo que precisamente refiere a cómo hay ciertos eventos que están relacionados con la verdad científica y que tienen que ver con la religión.
¿Alguno de ustedes leyó ese artículo de National Geographic donde hablaba el evento que nosotros podríamos decir, bueno, hay diversos eventos que sucedieron en la Biblia y que algunos son históricos? Pero lo que a veces es difícil de calzar, y de ahí el término concordismo, es que exista una concordancia entre la verdad científica y la religiosa. Entonces, el concordismo trata eso. ¿Ok? Buscamos puntos comunes que puedan compartirse entre las distintas disciplinas. Por eso se llama concordismo. Yo les traigo a la luz este artículo porque este artículo precisamente refiere a una investigación que se llevó a cabo en el, si no más recuerdo, en el Mar Rojo, que si ustedes se recuerdan que fue este evento que sucedió precisamente con el pueblo elegido de Dios, con Israel, en el Éxodo, cuando el mar se separa en dos y pasa su pueblo y atrás de ellos viene, lo que son los egipcios y estos son llevados por las olas del mar. Pues en este artículo habla el lugar exacto donde sucedió este hecho y que se puede catalogar como un evento más o menos como de lo que estamos tratando ahorita, ¿verdad? De cómo esa verdad científica la podemos relacionar con un evento que está catalogado dentro de lo que es la religión, un evento explicado precisamente en la Biblia. Más de alguno ha escuchado, por ejemplo, la teoría creacionista versus la teoría evolucionista, ¿sí o no? De cómo trata de unir esos criterios, pero que en algunos lugares no se pueden concordar. Ahí es distinto, ¿verdad? Contrario sensu de lo que hablábamos del concordismo. Porque sí hay eventos que de repente sí se pueden explicar dentro de esa verdad científica. Pero el problema es cuando nosotros lo intentamos relacionar a esos eventos religiosos. ¿Ok? Ahora, ahí lo explicamos más que todo como cuestiones más generales. ¿Ok? No profundizamos, porque el objetivo de este capítulo es ver cómo se integra el conocimiento científico y cómo podemos explicar a partir de esas escuelas epistemológicas lo complejo que es el conocimiento. Entonces, ya vimos uno de ellos. Ahora hablemos, por ejemplo, de la interdisciplinariedad. A ver, alguien que me haya leído un poco de la interdisciplinariedad. ¿Algún voluntario? Dígame, Luis. Cuando diferentes disciplinas se juntan para resolver elementos. Por ejemplo, en el texto hablaba de la bioquímica, la termodinámica, la fisioquímica. Entonces, deben estar integradas por completo para resolver el evento o los diferentes elementos que se les pueden presentar. Ok, excelente. Ahora, si ustedes ven, hay otra escuela que se llama la multidisciplinariedad. Ahí existen algunas diferencias. Usted habló de una dentro de lo que es la interdisciplinariedad. Porque en la interdisciplinariedad, ¿qué se da? Hay puntos de contacto. Se entrelazan las disciplinas, ¿ok? Sí. En donde se crea una nueva disciplina. Usted mencionó algunas, por ejemplo, la sociolingüística. ¿Cuándo íbamos a relacionar la sociología con la lingüística? Imagínense. La bioquímica, biología y química. Pero ojo, aquí
se reafirma una constante en cuanto a que se reagrupan los saberes. En otras palabras, es como que se fusionen y se construya un lenguaje con un punto en común de ambos discursos. ¿Ok? Son dos perspectivas que vienen a ser una sola. Pero ¿cuál creen ustedes que será la diferencia con la multidisciplinariedad? Yo creo que ahí ustedes vieron un dibujito, se recuerdan que estaba, por ejemplo, una caja en 3 dimensiones y ahí empiezan a discutir, aparece un viejito, aparece, bueno, un señor, aparece unos jóvenes y cada uno empiezan a dar una idea de a dar una explicación por separado y tratar de darle un sentido a lo que ellos están viendo. ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia entre la inter y la multidisciplinariedad? A ver. ¿Algún voluntario? Dígame, Luis. En la multidisciplinariedad no hay una combinación, se complementan para una solución de un elemento o evento, y en la otra sí hay una combinación de las disciplinas. Excelente, así es. O sea, en otras palabras, en la multidisciplinariedad lo que se da es un diálogo. Vaya, imagínense que de repente nosotros queramos ver un problema dentro de una gestión laboral en una empresa. Y para poder resolver ese problema, tenemos que traer la disciplina del derecho, tenemos que traer la psicología, tenemos que traer la sociología. Entonces, estas 3 disciplinas se mantienen en cuanto a tratar de explicar qué es lo que está pasando con ese fenómeno, viendo el problema desde la perspectiva de cada una de ellas. Pero ojo, sus enfoques siempre son los mismos. Aquí no se crea una nueva disciplina del conocimiento. Aquí existe, y aquí la palabra clave es diálogo, ¿verdad? Cada una se mantiene dentro de su enfoque, dentro de sus métodos. Nada más, aquí se expone su punto de vista dentro de cada uno de los temas que pretenden resolver. ¿Ok? En otras palabras, aquí la diferencia es en cuanto a que en el caso de la multidisciplinariedad hay una cooperación que es mutua y acumulativa y es interactiva. Pero en la otra no. En la otra hay una integración, como bien lo explicó Luis. ¿Ok? Bueno, a ver, aquí sí voy a preguntar con nombre y apellido. A ver, Ángela Santos. Hola, abogado. Fíjese que no Hola, tengo, hola. creo que se entrecorta y a ratos intenté dar mi opinión cuando preguntó, pero no tengo muy buena conexión a internet. Hola. Ok, sí, le escucho. Le escucho. Por momentos sí, parece que se le entrecorta. A ver, vamos a ver otro compañero. A ver, Brian. Hermano. Brian. Hermana. Vení. Yo. Vení. No se escucha. Disculpe, Brian. abogado, Ah, ok. ¿Perdón? Estamos hablando de estas escuelas, ¿ok? Que integran el conocimiento que es complejo. La última que ahí aparece, Brian, se llama la transdisciplinariedad. ¿Qué fue lo que usted leyó sobre la transdisciplinariedad? Abogado, fíjese que no he leído nada porque en el trabajo me tienen bastante apretado. Entonces, por eso estaba deseando mañana todo el día
que tengo libre, la verdad, ponerme a estudiar o repasar todo el material. Ok. A ver, alguien que le pueda apoyar a Brian sobre la transdisciplinariedad. Esa es la que es un poquito más complicada de todas, les comento. Entenderlo no es tan sencillo, pero no imposible. A ver, transdisciplinaridad. Licenciado, yo tengo algo que aportar. Dígame, Gladys. Según lo que yo leí y entendí, la transdisciplinariedad es la escuela del pensamiento en la que se resalta, podríamos decir, la función del conocimiento situado dentro y fuera del ámbito académico. Ok. A ver, ¿alguien más que me pueda dar otro aporte? Creo que sería como una cooperación entre disciplinas. Creo que sería como un ejemplo, como que sería una combinación como de física, química y geología, como algo así, que serían Ok. como compatibles entre ellas y puedan tener como un mismo nivel. Sí. Ahora, Kimberly, ahí lo que referimos más que todo fue a lo que planteamos en cuanto a la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, en donde se puede dar ese tipo de conexión, ¿verdad? Bueno, Ok. fíjense que les voy a explicar a partir de un ejemplo para que ustedes miren qué importante es ver cuando un conocimiento es trascendente. Por eso se llama transdisciplinariedad. Miren, a medida que se da la progresión en cuanto a lo que es el saber, ¿ok? Ojo aquí, al decir que se da la progresión, es que en cada disciplina, recuerden, hoy puede ser conocimiento, pero dentro de una década, dentro de 10 años, de ese 100%, posiblemente el 30% no lo vamos a ocupar, ¿ok? Pero ¿qué pasa con el resto? El resto, sobre ese conocimiento, se va dando una progresión, se va especializando. ¿Mm? Y aquí la preocupación de cada disciplina es en cuanto a poder unificar, a poder ver que el conocimiento trasciende, ¿ok? En otras palabras, lo que hoy, vaya, será un conocimiento dentro de 15, 20 años, posiblemente sea algo que hoy esté solamente como un modelo, pero que va a trascender más allá de la especialidad propiamente dicha de la ciencia o de la disciplina del conocimiento. Vaya, un ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes conocen o conocieron, porque falleció recientemente, es un físico que se conoce con el nombre de Stephen Hawking. No sé si ustedes lo han escuchado. Creo que sí, porque él fue bien conocido, especialmente en esta última década. Si ustedes se recuerdan, muchos se han preguntado por qué en vida de repente él no ganó un premio Nobel. Recuerden que él es un físico, ¿ok? Y dentro de sus teorías hablaba de algunas de las cosas que hoy hablamos que es un conocimiento trascendente. Vaya, él junto a otros científicos expusieron el modelo de los agujeros negros en cuanto a lo que es la investigación de los cuerpos celestes, del universo. Recuerden que hace 10 años
que aparece o empiezan a darse estos modelos en cuanto a este tipo de figuras celestes, era muy distinto a lo que hoy conocemos. Creo que alguno de ustedes pudo ver por primera vez la primera fotografía de un agujero negro. Creo que fue un estudiante precisamente de una de las universidades más importantes, junto con otros físicos y científicos, empezaron a recopilar información de uno de los agujeros negros más próximos precisamente a nuestro sistema solar. Y tomaron por primera vez las primeras fotografías de un agujero negro. ¿Cuál fue la sorpresa, estimadísimos? Que los modelos que precisamente se tenían, y digo modelos es porque es como una figura artística, es como una pintura, es como lo que refleja un estudio y que usted lo puede plantear a manera de un retrato hablado, ¿vale? Si pudiéramos decirlo así y haciéndolo como una analogía. Ellos nada más habían hecho un retrato hablado de un agujero negro. Cuando se da la sorpresa de que empiezan a comparar el modelo con la primer fotografía, ahí viene la sorpresa, que ya podemos ver que el modelo es exactamente igual a esa fotografía de ese agujero negro. Ahora me entienden cuando un conocimiento trasciende. Hace 10 años no teníamos ese conocimiento. Abogado, Sí. Dígame, estimado. bueno, no sé si se me escucha bien, tengo mala señal. En pocas palabras, lo que usted está tratando de dar a entender es de que lo que en un momento fue teoría, aun cuando en el momento no se contaba con la tecnología necesaria para poder corroborar esa hipótesis, da con el tiempo la veracidad de lo que en ese momento se investigó, lo que en ese momento se trabajó, y ahora, dado a la unión de esos físicos, de esos investigadores y la supercámara o como se le llame, que desarrollaron para poder comprobar así lo que era en realidad una imagen de un agujero negro, entonces ahora sí es verídico. O sea, ya hay pruebas, en pocas palabras. Así es. Así es. Sí. De ahí la progresión del saber. Por eso es que la transdisciplinariedad lo que trata de ver es cómo en la medida de lo posible ese progreso en el saber se realiza y va uniendo más el conocimiento y va progresando más a través del tiempo, evoluciona. Un conocimiento nunca termina, Christopher. Si ustedes se fijan, lo que hoy es conocimiento... Solo evoluciona. Exactamente, evoluciona y cambia conforme a las herramientas que nosotros tenemos para poder comprobar dicho conocimiento. Vaya, imagínense que ahorita la mayor parte de los científicos dicen que nosotros conocemos apenas del total del universo el 1%. Nos resta todavía conocer más del 99%. Y ojo, en la mayor parte de él no lo podemos verificar. ¿Por qué? Porque todavía no podemos llegar a esa totalidad. Entonces, ese conocimiento se convierte en un metaconocimiento. En otras palabras, vaya, ¿cómo surge la ciencia ficción? Si ustedes se fijan. ¿Se acuerdan ustedes con Julio Verne cuando hablaba de los viajes a la luna? ¿De cuándo databa precisamente esa literatura? ¿Verdad? Y ven cómo en el siglo siguiente, bueno, 2 siglos posteriormente, siglo XX, se hizo realidad. Claro, hay algunas cosas que sí pueden trascender y otras que no, porque no necesariamente todo lo que se propone es que se va a dar de acuerdo a esas perspectivas de dicho conocimiento. Por eso se llama transdisciplinariedad, o sea, es ese progreso de esa unidad del conocimiento que en un futuro próximo se pueda dar. Ahorita, por ejemplo, la meta de los que estudian la mecánica cuántica, porque recuerden que ahora estamos hablando, aunque no lo crean, yo creo que más de algunos de ustedes han visto estas películas de Marvel, de DC,
que hablan de los multiversos y todo eso, y que de cierta manera, pues eso es ficción, pero si ustedes se fijan, hay varios que estudian la física cuántica y que ya están exponiendo dentro de sus teorías que existen varios planos dentro de lo que es el universo conocido. Pero ojo, todavía no podemos entenderlo a profundidad, sino hasta cuándo, hasta que tengamos las herramientas para poderlo comprobar. ¿Ok? Bueno, eso quería explicarles precisamente con esas escuelas, estimadísimos, porque los términos pues se complican un poquito, ¿verdad? Interdisciplinaridad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, cada una tiene ciertas características que hace que, bueno, lo podamos profundizar, y esas escuelas lo que tratan de hacer es de integrar el conocimiento, ¿verdad? De ahí que partiendo de esa complejidad nosotros lo podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? Por eso hay ciertos conocimientos que están como a rasgos generales de lo que es la realidad propiamente dicha, al punto de vista de lo que la ciencia lo ve como complejo, a la visión de lo complejo que implica percibir en este tiempo el sistema con el cual contamos, y también conjugar lo que dentro de la propia disciplina tenemos para poder nosotros entenderlo mejor, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico, sistemático, etcétera, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a cada método del conocimiento. Bueno, ahí me quería quedar porque precisamente quería explicarles esa parte de la complejidad y de la interacción que existe dentro de esas escuelas del conocimiento. No sé si hay alguna otra duda que tal vez haya quedado ahí, alguna laguna con respecto a esas escuelas. ¿No? No, abogado. Ok. Bueno, ahora me voy a ir a explicarles un poquito lo que es en la clase 2. Ahorita no puedo visualizarlo, pero cuando tenga el video de la clase de las 5 de la tarde, ustedes van a ver que ahí yo les compartí lo que es la actividad número 3 en la clase 2. Recuerden que en la clase 2 hablamos del método científico y los métodos de las ciencias, ¿ok? Y ahí hay una actividad que se llama investigaciones bibliográficas y de campo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes van a hacer una averiguación o una investigación bibliográfica de dos cosas. En la lección les aparecen los métodos de las ciencias, ¿ok? Métodos de las ciencias. Ahí, por ejemplo, les explicamos el método inductivo, el deductivo, sus características, algunos ejemplos. Hablamos del hipotético deductivo, el hipotético inductivo, el sistemático, etcétera, etcétera. La primera tarea que ustedes van a tener es que, además de los métodos que ahí están citados, es decir, que ustedes van a hacer una investigación bibliográfica de otros métodos de las ciencias. Esa es la primera labor o la primera actividad dentro de esa tarea. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a buscar otros métodos fuera de los que están en la lección. No tienen que ser los mismos, ojo. Y ustedes van a definir, van a caracterizar y van a ejemplificar, ¿ok? Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con algunos de los métodos ahí en la lección. Esa es la primera actividad dentro de esa tarea. Bueno, ahora miremos la segunda actividad dentro de esa tarea. Ahí les va a aparecer el mismo enlace que aparece en la actividad número 1. ¿Se recuerdan que es el enlace de introducción a la investigación jurídica de Ángel Giraldo?
ahí ustedes van a leer que dentro de la interpretación jurídica, que recuerden que es el método por excelencia del derecho, aparecen 3 métodos de interpretación. Método exegético, método sistemático y método sociológico. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, van a hacer una investigación bibliográfica de estos 3 métodos de interpretación. Van a buscar otras definiciones, van a buscar características y van a buscar algunos ejemplos prácticos que se aplican a los 3 métodos de interpretación. En otras palabras, esa actividad es una investigación bibliográfica en donde lo primero son métodos de las ciencias y en segundo lugar son los métodos de interpretación. Recuerden que ahí está bien explicadito cuál va a ser la estructura del trabajo, que tiene su portada, tiene que ser un documento de Microsoft Word, tiene que tener una introducción. En el contenido ustedes van a desarrollar la introducción, en el contenido van a desarrollar la investigación bibliográfica, después van a generar sus propias conclusiones y por último, la bibliografía. ¿De dónde sacaron ustedes, además del material que ahí se les comparte, qué otra bibliografía o referencias tienen en relación a la investigación bibliográfica? No se les vaya a olvidar, siempre son como mínimo 3 referencias bibliográficas, aplicando las normas APA, que ahí aparece el enlace para que ustedes lo puedan reflexionar. Ahora, el documento, recuerden que debe de tener como mínimo 5 páginas. Máximo no hay. Y recuerden que deben incluir precisamente la estructura que ahí se les solicitó. No se les vaya a olvidar la fuente, que es Arial número 12 y a espacio sencillo. Una vez que ya tenga el trabajo, entonces el coordinador lo va a subir al campus. Le va a poner su apellido, guión bajo, el nombre, guión bajo, y va a poner el nombre de la actividad, que es Biblio 3, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Después aparece .doc, pero el .doc lo da precisamente el mismo formato. Y una vez que ya lo genere, entonces usted lo sube al campus. Ahora, para esta tarea, el tiempo de entrega que ustedes tienen es para el viernes 17 de junio. Recuerden que las primeras tareas son para el otro viernes, ¿verdad? De mañana en 8. Entonces, el próximo viernes en 8, nuevamente, es la entrega de esta tarea, ¿verdad? Y ya cerca a poder entregar una semana posterior lo que son las actividades que están en la clase número 3, que recuerde que es el foro, que es el segundo foro. Ahorita ya tienen que ir trabajando por lo menos en el primer foro, no se les olvide. Y también una tarea más grupal, ¿verdad? Que es crear un mapa conceptual. Que después la próxima semana yo les voy a explicar precisamente cómo va a ser que se va a confeccionar dicho trabajo. En otras palabras, para este trabajo, este segundo trabajo grupal, estimadísimos, tienen un total de 15 días, ¿verdad? Para poderlo entregar. No se les vaya a olvidar. Siempre es importante que ustedes en la plataforma vean siempre el calendario, que recuerden que ahí les aparecen unas fechas con unos puntitos rojos, para que ustedes se les recuerde, miren, tal fecha hay que entregar tal actividad. Y así de esa manera, pues, no se les olvide y poder ir confeccionándolo, porque hay trabajos grupales y hay trabajos individuales, ¿verdad? Recuerden que hay 2 foros y también está la participación aquí en las videoconferencias. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, estimadísimos. No, abogada. Todo bien, gracias. Ok, bueno. Bien claro, abogado. Abogado, entonces quiere decir que solo son 2 foros, ¿verdad? Sí, son 2 foros, el de la clase 1 y el de la clase 2. Ah, y el de la clase 2 ya está habilitado entonces. Ya está abierto. Recuerden que para que llevemos el tiempo cronológicamente,
ahorita, ya ustedes tienen que estar viendo, deben de estar terminando la clase 2, ¿ok? Y la próxima semana ya ir ustedes revisando la clase número 3 para ir participando en el foro. Claro, recuerden que esas son actividades individuales para que ustedes vayan leyendo y analizando el contenido. Pero para ir trabajando las actividades, recuerden que tienen otras fechas, ¿verdad? Por ejemplo, el primer trabajo, fecha, el próximo viernes, si no más recuerdo, ¿verdad? Permítame, creo que la primera tarea, que es el grupo de discusión, sí, es el 10 de junio. No se les olvide que el 10 de junio es el otro viernes, ¿ok? De mañana en 8. Después, el foro, el primer foro es para el viernes 10 también. Y posteriormente, la actividad 2 es para el siguiente viernes, el 17, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Las tareas que están pendientes. Y la última, a ver, aquí tengo a la mano. Y las últimas tareas, por ejemplo, el mapa conceptual, la fecha de entrega es el 24 de junio. Recuerden que el examen es al día siguiente, si no más recuerdo. Permítame, voy a confirmar. Ahí está el último foro también. Y el examen es para el examen es para el lunes 27 de junio, ¿verdad? O sea que están unos días antes, ¿verdad? Para poder entregar cada uno de los trabajos. Bueno, ahí estamos cheques entonces. No sé si hay alguna duda. Me alegra que ya pudimos avanzar con los grupos, que eso era lo más complicadito que teníamos. Creo que ya los que faltan son los que de repente pues no se han acercado todavía a la clase, ¿verdad? Hay algunos que todavía no se aparecen, les comento, que están matriculados, pero no aparecen ahí, ¿verdad? Y ya llevamos, bueno, esta semana es la tercera semana de clases, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, si no hay nada más que agregar, estimadísimos, entonces cerramos hasta aquí. La próxima semana sí vamos a tener un día, solamente vamos a tener una videoconferencia y el otro día sí va a ser presencial, pero recuerden lo que habíamos hablado en la parte presencial, cómo iba a ser, ¿ok? Ok, Sí, abogado. ¿Listo? abogado. Vaya, pues. Listo. Bueno, cuídense mucho y ahí nos estamos chequeando la próxima semana. Ya saben, cualquier duda que tengan, me pueden escribir al ¿Va a WhatsApp. pasar asistencia, abogado? ¿Cómo dice? ¿Va a pasar asistencia o no? No se preocupen. ¿Verdad? Ok. Recuerden que siempre tomo capturas de pantalla, entonces siempre, si de repente no les digo presente, ¿verdad? Siempre yo los identifico. ¿Ok? Bueno, buenas noches a todos. Ok, abogado. Buenas noches, Lee. Gracias, abogado. Buenas Buenas noches. noches a buenas todos. noches. Buenas noches, Chao, abogado. abogado. Fin Buenas de noches. semana. Bye. Feliz noche.